EPT y tecnología. Bienvenidos. Herramientas de la calidad, planificación y control de proyectos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema 1. Histograma. Un histograma es una herramienta gráfica utilizada en el análisis de datos que muestra la distribución de un conjunto de datos. Consiste en barras que representan la frecuencia, el número de veces que ocurre, de diferentes rangos o intervalos de valores en un conjunto de datos. Es útil para identificar patrones, como la forma en que los datos están distribuidos, por ejemplo, si se agrupan en torno a un valor central o si están dispersos. Aplicaciones. Análisis de datos, para visualizar la distribución de un conjunto de datos y detectar patrones. Control de calidad, para identificar variabilidad en los procesos de producción y mejorar la eficiencia. Resolución de problemas, ayuda a detectar posibles causas de fallos o problemas en un proceso. Toma de decisiones, facilita la identificación de áreas que necesitan atención o mejora. Ventajas. Fácil interpretación, permite visualizar rápidamente cómo se distribuyen los datos. Visualización clara, hace evidente la frecuencia de diferentes rangos de valores, lo que facilita el análisis. Identificación de patrones, muestra si los datos están concentrados o dispersos. Mejora del control, ayuda a identificar variaciones en los procesos que pueden necesitar ajustes. Formas de histograma. Distribución normal. Sesgada positivamente. Sesgada negativamente. Distribución uniforme. Distribución bimodal simétrica. Distribución bimodal asimétrica. Pasos para elaborar un histograma. Tenemos 1. Recolectar los datos. Recopila los datos que deseas analizar, pesos, tiempos, longitudes, etc. 2. Determinar el dato mínimo y el dato máximo. Dato mínimo, el valor más bajo de los datos. Dato máximo, el valor más alto de los datos. 3. Calcular el número total de datos, n, cuenta cuántos datos tienes en total. 4. Calcular el rango, r, el rango mide la amplitud total de los datos. Rango, r, igual dato máximo, dato mínimo. 5. Calcular el número de intervalos, k, el número de intervalos es la cantidad de grupos o clases en los que se dividen los datos para representar la distribución. K igual raíz de n. 6. Calcular la amplitud de clase, a, la amplitud de clase es el tamaño de cada intervalo o clase en el que se dividen los datos. Amplitud de clase, a, igual rango, r, entre el número de intervalos, k. 7. Definir los intervalos. Empieza desde el dato mínimo y establece los intervalos en función de la amplitud de clase calculado. 8. Calcular la marca de clase, xy. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo para representar gráficamente los puntos en un histograma. Marca de clase, xy, igual, límite inferior del intervalo, li, más límite superior del intervalo, lsi, entre 2. 9. Contar la frecuencia absoluta, fi, determina cuántos datos caen dentro de cada intervalo. 10. Calcula la frecuencia acumulada, fi, es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas hasta el intervalo dado. 11. Calcula la frecuencia absoluta porcentual, fi%, es la relación porcentual de cada intervalo con el total de datos. fi% igual, frecuencia absoluta, fi, entre número total de datos, n, por 100. 12. Calcula la frecuencia acumulada porcentual, fi%, es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas porcentuales hasta el intervalo dado. 13. Dibujar el histograma, ubicar en el eje X la marca de clase y no los intervalos de clase y en el eje Y las frecuencias absolutas. Dibuja barras que representen la cantidad de datos dentro de cada intervalo. 14. Dibujar el polígono de frecuencias. Además, junto al histograma podemos trazar el polígono de frecuencias, que no es más que conectar con rectas la parte superior de cada columna, justo en la mitad. Esto da una mejor idea de la forma de distribución del histograma. 15. Interpretar el histograma. Observa la distribución de los datos para identificar patrones, concentración o dispersión. Ejemplo, histograma tiempos de entrega de pedidos. Una empresa de delivery o reparto a domicilio quiere analizar los tiempos de entrega, en horas, de 50 pedidos. A continuación, se desarrolla paso a paso el histograma. Tabla de datos del histograma tiempos de entrega de pedidos. Después de hacer cada uno de los cálculos hechos paso a paso tenemos los datos mostrados en la tabla.
Con los datos de la tabla podemos elaborar el histograma y el polígono de frecuencias de tiempo de entrega de pedidos como se muestra en la figura. Gracias por su atención.